Ok, entonces vamos a ver hoy cuáles son las razones y cuáles son las proporciones. Ok, entonces vamos a empezar con la definición de razón. La razón es simplemente una comparación entre dos o más cantidades. Ok, entonces si tenemos dos cantidades, qué sé yo, A y B, la forma de escribir una razón es A, dos puntos B, y se va a leer A es a B. Otra forma de escribirla es como una fracción. Ok, entonces la forma correcta de leerla es A es a B. Ok, como ejemplo podemos tener 3 es a 4 o en forma fraccionaria, ¿cierto? Entonces 3 es a 4. ¿Vale? Un ejemplo, supongamos que en un salón hay 10 mujeres y 18 hombres. Ok, entonces ¿cómo es la proporción? Entonces tenemos 10 mujeres y tenemos 18 hombres. Ok, entonces ¿cómo escribimos? Va a ser 10 a 18 o 10 a 18. Ok, entonces 10 a 18. Ok, bien. Ahora, cuando tenemos una razón de esta manera, el denominador se va a llamar antecedente y el denominador se va a llamar consecuente. Ok, bien. Tenemos una propiedad bien interesante aquí. Vamos a hacerla aquí, propiedad. ¿Vale? ¿Cuál es la propiedad? Supongamos que tenemos la razón 2 es a 4. ¿Ok? 2 es a 4. Bien. Entonces, si multiplicamos arriba y abajo por el mismo número, es decir, 2 por 2 me va a dar 4 y 4 por 2 me va a dar 8, yo voy a decir que estas dos razones son equivalentes. ¿Por qué? Porque 2 dividido en 4 me da un medio, 4 dividido en 8 también me da un medio. Es decir, que al evaluar el valor de la razón, si tengo dos razones que me dan el mismo valor, pues entonces son equivalentes. ¿Está claro? Bien. Entonces, usando eso, vamos a hacer el segundo ejemplo. Entonces, este segundo ejemplo es un problema. Entonces nos dice, la proporción de la edad de dos personas, entonces la edad de dos personas es de 5 a 9, ¿ok? Y su suma da 84. Entonces la pregunta es hallar las edades. ¿Cuáles son las edades? Entonces si yo bautizo esas variables como A y B, entonces el problema me está diciendo es las edades A es a B es igual a 5 es a 9, ¿cierto? La edad A y la edad B, ¿vale? Por otro lado, me están diciendo que la suma da 84, entonces A más B tiene que darme 84, ¿vale? Ahora lo que yo quiero es unir estas dos ecuaciones de acá, ¿ok? Y para hacerlo vamos a ayudarnos de la propiedad, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice aquí para escribir una razón equivalente? Bueno, simplemente multipliqué por el mismo número arriba y abajo. Aquí podemos hacer exactamente lo mismo, entonces voy a alargar esta línea acá y le voy a decir que voy a multiplicar por x. X puede ser 2, 3, 4, 5, lo que sea, ¿ok? Entonces date cuenta de que ahora el antecedente, que es A, es 5x en vez de 5 y el consecuente, que es B, es 9x en vez de 9. Entonces yo voy a poner eso acá, ¿vale? Entonces me va a quedar, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar, en vez de A voy a poner 5x más, en vez de B pongo 9x, eso me da 84.
Ahora 5x más 9x, si tengo 5 vacas y le sumo 9 vacas, pues me dan 14 vacas, ¿cierto? Eso me da 84. Ahora el 14 está multiplicando, recordemos esto de ecuaciones lineales de primer grado, ¿cierto? Entonces pasamos el 14 a dividir al 84 y pues eso fácilmente me da 6. Es decir, que el valor de la x que va a suplir esta condición es 6. Entonces miremos, la vamos a poner acá. Me queda a esa b, ¿cierto? A esa b va a ser igual a 5 por 6. 5 por 6 dividido en 9 por 6. 6 por 5, 30 y 6 por 9 me da 54. ¿Ok? Esto de acá, señores, es la respuesta. Esto quiere decir que A es 30 y B es 54. ¿Ok? Como una confirmación podemos sumar estos dos valores. 30 más 54 me da 84. ¿Vale? Ahora, 30 dividido en 54 es exactamente igual a 5 dividido en 9. Por la propiedad de razones equivalentes. ¿Ok? Eso es así de sencillo. Muy bien. Entonces ahora lo que queremos hablar es de proporciones. Entonces esta se va a llamar 2. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hablar de proporciones. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué es una proporción? Vamos a definirla como la igualdad, o sea, es la igualdad entre, o de mejor, de dos razones. ¿Ok? Entonces, se va a escribir con 4 diferentes letras. ¿Ok? A sobre B es igual a C sobre D. O también se puede escribir de la siguiente manera, con los puntos. Y aquí vamos a poner 4 punticos. ¿Ok? Eso está bonito. La forma de leerlo va a ser A es a D, a B, perdón, que es esta primera parte. Está el igual y estos 4 puntos significan como. Y la siguiente, pues ya sabemos leer esto, C es a D. ¿Ok? Y esa es la forma correcta de leerla. ¿Vale? Bien, la propiedad aquí, esto tiene una propiedad y la propiedad es que si agarramos como en una X, ¿cierto? Vamos a usar otro color acá. Eso, X. El producto de eso va a ser igual. Entonces, A por D es igual a B por C. Esa es una propiedad. Siempre se cumple. ¿Ok? Podemos ver un ejemplo. Entonces, como ejemplo, podemos ver 3 es a 4 como 15 es a 20. Entonces hacemos la X y me queda 3 por 20 es igual a 4 por 15. Entonces 3 por 20 obviamente es 60 y 4 por 15 también es 60. Eso quiere decir que se cumple la propiedad. ¿Vale? Bien. Ahora dentro de las proporciones tenemos dos clases. La primera es la proporción directa. Directa. Esta directa es simplemente ponerse uno a pensar. Tengo dos variables, ¿cierto? La A y la B. Mi pregunta sería, ¿qué le pasa a la A si yo aumento la B? ¿Se aumenta o se disminuye? Entonces, en este caso, las directas es cuando las dos aumentan. ¿Ok? Y se va a caracterizar por estar de esta manera. ¿Vale? Para que se entienda mejor, veamos un ejemplo. Entonces, digamos que tenemos un carro. Y ese carro va a andar 10 kilómetros y en esos 10 kilómetros usa 1 litro de gasolina. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las variables aquí? La distancia y la gasolina. Entre más distancia, más gasolina va a gastar. Por eso se dice que son directos, proporciones directas. Entonces, digamos que a estos datos le ponemos una pregunta. ¿Cuántos litros de gasolina voy a usar si ando 30 kilómetros? Entonces date cuenta de que hicimos ya los datos, sacamos los datos del problema. Entonces vamos a hacer las proporciones. Entonces me queda, por 1 litro de gasolina tengo 10
Ok, bueno, antes de eso puedo decir aquí, entonces la gasolina dividido en la distancia es igual a una constante. Ok, de esta forma, ¿ven? Entonces aquí gasolina 1 litro, 10 kilómetros, y es igual a lo que gasta en gasolina para 30 kilómetros. Ok, estos son kilómetros y estos son litros, X litros. Entonces aplicamos la propiedad, me queda 1 por 30, me queda 30, me voy a olvidar de las unidades aquí un poquito, y 10 por X, ¿vale? Ahora este 10 está multiplicando, lo puedo pasar a dividir, ¿ok? Entonces un truquito es simplemente voltearla, aquí no he hecho nada, y ahora sí voy a hacer 30 dividido en 10, eso me da 3. Entonces 3 litros para 30 kilómetros, ¿vale? Entre más distancia, pues más litros de gasolina va a comer. La segunda forma de ver las proporciones son aquellas que se llaman inversas, ¿ok? Entonces si una aumenta, la otra va a disminuir, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la propiedad? La propiedad es que no es la división, que es una constante, sino el producto. Entonces veamos un ejemplo, ¿ok? El ejemplo sería de obreros. Entonces tenemos 5 obreros que trabajan 3 horas para hacer una zanja, ¿ok? Entonces yo me pongo a pensar, si aumento el número de obreros, el número de horas para hacer el mismo trabajo tiene que disminuir, por eso es que son inversas, ¿vale? Entonces si yo aumento, pongo 10 obreros, ¿cuánto tiempo van a durar para hacer la misma zanja? Ese sería el problema, ¿ok? Entonces aquí algo para analizar es que a pesar de que tenemos 3 variables, obreros, tiempo y el trabajo, que le vamos a poner Z de zanja, entonces una es obsoleta. ¿Por qué? Porque es para hacer el mismo trabajo, entonces no lo vamos a tener en cuenta, ¿vale? Entonces nos vamos a enfocar en obrero y en el tiempo, ¿ok? Entonces aquí el papel de A va a ser dada por el obrero y el papel de B va a ser dada por el tiempo, y eso es igual a una constante, ¿ok? Eso es lo que sacamos de la proporcionalidad inversa de estos chicos de acá. Ahora vamos a hacerlo con los números. Entonces me queda O de obrero 5 por 3 de horas va a ser igual a la de abajo, 10 obreros por X horas, ¿ok? Entonces vuelve y juega. Entonces puedo voltearla, 10 por X igual a 5 por 3, 15. Y me queda X, 15 dividido en 10, eso es igual a 1.5 horas, ¿ok? Tiene sentido, tienes el doble de obreros, te vas a demorar la mitad del tiempo, ¿vale? Para terminar, ahora lo que vamos a hacer es unir esos dos tipos de proporciones, ¿ok? Entonces, esas se llaman proporciones compuestas, porque es la unión de las dos anteriores, directas y las inversas. Entonces, eso se entiende mejor con un ejemplo. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Nos dice el problema: 4 obreros trabajan 2 horas para hacer 2 kilómetros de carretera. ¿Ok? Entonces aquí podemos identificar las variables. O para obreros, T para el tiempo, y vamos a poner D de distancia. Aquí las 3 variables van a jugar un papel importante. Ahora por el otro lado, si tenemos en vez de 4 obreros, tenemos 8, y en vez de 2 horas los hacemos trabajar 3 horas, queremos saber cuánta distancia de carretera van a poder hacer, ¿ok? Entonces lo que queremos hacer es relacionar estas 3 variables, ¿vale? Entonces entre la O y T, entre obreros y tiempo, ¿qué tipo de relación puede haber? Entre más obreros, menos tiempo. Entonces esto sería inverso, ¿ok? Y ahora podemos hacerla entre T y D, ¿ok? Obviamente entre más tiempo van a hacer mucha más carretera, entonces estos son directa, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es que entre O y T son inversas, y si recordamos aquí en la inversa, ¿cierto? El producto es una constante,
Entonces vamos a escribirlo. Entonces esto nos queda, entonces O por T es igual a una constante. Ahora T y D son directas, porque entre más tiempo más distancia van a construir. Entonces si recordamos, en las directas es el cociente el que es una constante. Entonces me va a quedar T dividido en D es igual a una constante. Ahora si unimos estas dos y las ponemos juntas, nos va a quedar la regla para este problema. ¿Ok? O por T dividido en D es igual a una constante. Una vez tenemos esto, podemos utilizar los datos que nos dan. Entonces, para la primera, 4 obreros por 2 horas dividido en 2 kilómetros va a ser igual a la misma con los otros datos. 8 obreros por 3 horas dividido en la distancia. La distancia la voy a llamar D para saber qué distancia es, ¿vale? Entonces, aquí aplicamos la propiedad de las proporciones. Entonces, vamos a hacerlo en X. Nos va a quedar 4 por 2, 8, por D es igual a 2 por, y 8 por 3 es 24. Ahora eso es igual, 2 por 24 me da 48. 8 por D es igual a 48. Si movemos acá, entonces el 8 está multiplicando. D es igual a 48, lo pasamos a dividir. La tabla del 8, esto me da 6. Entonces en total van a ser 6 kilómetros los que van a ser capaces de construir 8 obreros en 3 horas. ¿Ok? Listo. Muchas gracias.